Buenos días, queridos alumnitos. Los saluda nuevamente la Miss Verónica. Vamos a empezar hoy con mucha fuerza nuestro tema que nos toca. Vamos a ver, el día de hoy vamos a desarrollar géneros literarios. Vamos a hacer un poco de literatura y lo vamos a aprender aquí, en los géneros literarios. Seguimos. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son los grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido y estructura. Para el autor, el género literario sirve de modelo de estructura, ya que le permite establecer un esquema previo a la elaboración de su obra. Ya. Entonces quiere decir que los géneros literarios son un grupo donde el autor decide, ¿no?, qué escribir, ¿no? Decide él qué escribir, qué género él va a utilizar para deleitar a sus lectores. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos los géneros literarios. Está dividido por género narrativo, género lírico y género dramático. ¿Listo? Su intención comunicativa del género narrativo es relatar sucesos. Se caracteriza por tener inicio, nudo y desenlace. Está formado por párrafos. Y los ejemplos a los cuales ellos pertenecen son el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, la historia y todas las demás. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el género narrativo, su intención comunicativa es relatar sucesos. Muy bien. El género lírico, su intención comunicativa es recitar versos. Se caracteriza por presentar musicalidad y ritmo. Está formado por versos y estrofas. Entre los ejemplos que forman parte del género lírico son el poema y la canción. Aquí tenemos el género dramático. Su intención comunicativa es representar situaciones sociales, ¿no? Generalmente sociales. Se caracteriza por utilizar diálogos y acotaciones. Está formado por actos o escenas. Y se da entre las obras de teatro, el guión, los libretos. Muy bien, entonces, el género dramático, su intención comunicativa es representar situaciones. Muy bien, entonces. Bien, vamos a tocar entonces cada uno de los géneros literarios que hemos visto en el esquema. ¿Listo? Aquí tenemos el género narrativo. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aquí tenemos el cuento, la novela, la leyenda, el mito y todas las demás. Bien, tenemos aquí entonces el género dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. ¿Listo? Hemos dicho que el género dramático se da en el teatro generalmente, ¿no? Donde se representa comedias, situaciones de la vida real. Listo, muy bien, continuamos. El género lírico, vamos a ver, es la forma poética que expresa los sentimientos, la imaginación y los pensamientos del autor. Es lo que el poeta siente en su mundo interior, inspirándose en su propia emoción y también en la de los demás. En el género lírico entra la poesía y dentro de la poesía la prosa poética. ¿Listo? Entonces ya hemos visto el género lírico, generalmente son los poemas y la poesía. Listo, continuamos. Bien, hemos desarrollado entonces los géneros literarios que estaban divididos en género narrativo, género lírico y género dramático. El género narrativo estaba constituido por los poemas, el cuento, la leyenda, y el género lírico estaba constituido por los poemas y la poesía, y el género dramático por el teatro y la comedia. Muy bien, entonces vamos a realizar ahora nuestras actividades. Colocamos el título grande de géneros literarios seguida de nuestras actividades.
Para el día de hoy vamos a realizar nosotros un organizador visual de los géneros literarios. Es cierto que ustedes esquematizan cada una de los conceptos que yo les doy, pero ahora vamos a hacer organizadores visuales. Este organizador visual tiene una forma diferente de ver el contenido, como por ejemplo puede estar plasmado en una estrella, en una nubecita, en una flor, en un trencito, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ustedes me han estado haciendo esquemas en cuadraditos. Claro que se ve muy bonito, pero vamos a cambiarle ahora el sentido a nuestro cuadernito. ¿Listo? Ustedes van a escoger el organizador visual que quieran y ahí van a plasmar la información de los géneros literarios. Número 2. Vamos a realizar un ejemplo por cada clase de género literario. Yo aquí les he puesto el ejemplo de La niña de la lámpara azul. Es un poema, ¿no? Que corresponde al género lírico. Ustedes me van a escribir los 3 ejemplos de cada género, ¿no? Por ejemplo, el género lírico, acá yo lo he puesto, La niña de la lámpara azul. Voy a escribir todo el poemita de La niña de la lámpara azul. Voy a colocar a qué género pertenece. ¿Listo? Ustedes igual pueden hacer del género narrativo, pueden hacer una fábula, escriben la fábula con su dibujito y a qué género pertenece, ¿no? Igual en el dramático. En el dramático generalmente un pequeño diálogo de una comedia de repente, ¿no? De un diálogo de 10 líneas con su respectivo dibujito y listo. Tenemos el ejemplo entonces del género dramático. Aquí, el número 3, vamos a realizar las actividades del texto. Está constituido por la página 86 y 89. ¿Listo? Recuerden que el trabajo del texto es reforzar generalmente los temas que nosotros trabajamos. Muy bien, no vamos a concluir con esto. ¿Listo? Nosotros hemos estado trabajando estas semanas con expresión oral y comprensión. Ahora vamos a dejar un trabajito de producción. ¿Listo? Vamos a ver de qué trata este trabajito de producción. Bien, este es el trabajo de producción. Ustedes me van a crear un cuento, no escribirlo. Ustedes van a crear el cuento con sus personajes. ¿Listo? Muy bien. El tema que ustedes pueden escoger es libre. Puede ser este cuento animado, puede ser de terror, puede ser de comedia. Ustedes me van a crear ese cuentito, ¿listo? Que sea bonito ese cuento que ustedes lo van a crear. Este cuento debe estar constituido por 3 caras de redacción, ¿sí? Ustedes hacen su borrador, toda la estructura del cuentito y con sus respectivos dibujos. Bien, este trabajo se va a realizar en diapositivas. Ustedes lo van a escribir y lo van a presentar en unas diapositivas, ¿listo? Entonces, después de escribir su borrador, lo van a pasar ustedes a imprimir en diapositivas. La fecha de entrega de este trabajito va a ser para el 29 de mayo. ¿Listo? Vamos a hacer con este trabajo vamos a cerrar generalmente el bimestre. ¿Listo? Muy bien, entonces ya hemos dicho nuestro trabajo de producción. Vamos a crear un cuento, ¿listo? De 3 caritas de redacción. Cada carita debe tener un dibujo de acuerdo a la situación que se está dando. No vamos a poner dibujos que no correspondan. ¿Listo? Se trabaja en diapositivas y la fecha de presentación es el 29 de mayo. Aquí yo les voy a enseñar la estructura, cómo va a estar constituido el cuento. ¿Listo? Bien, aquí está la estructura de su trabajo. ¿Listo? Su trabajo primero va a tener una portada. Aquí está la portada. Por ejemplo, yo he puesto el nombre de mi cuento, El Pozo Mágico. Va a tener un dibujo relacionado al tema, ¿no es cierto? Al pozo. De repente acá el dibujo de un pozo, ¿no? Dentro del bosque. De acuerdo a mi título va a tener el dibujo. Voy a colocar yo cuento 2020, ¿no es cierto? Porque es el año donde se está produciendo. Esta portada tiene que dar inicio a su cuento. Después, en la segunda hoja de su diapositiva, tiene que estar su autobiografía. Ustedes van a escribir, ¿no? Mi nombre es, yo nací en tal lugar, tengo tantos años, estoy en la institución educativa,
cursando el primero de secundaria y así sucesivamente, ¿no? Cuál es su deporte favorito y todo, tu autobiografía. Y en este circulito ustedes van a colocar una fotito de ustedes porque ustedes son los autores. ¿Listo? Son los autores de este cuentito y aquí ustedes van a colocar su fotografía. ¿Listo? Entonces la segunda hoja de su trabajo es la autobiografía. Aquí tenemos en la hoja, ya comenzamos en la hoja de redacción. Tenemos el título de nuestro cuento, comenzamos a redactar. Por ejemplo, ¿no? Hay cuentos que empiezan, había una vez, pero hay otros cuentos que empiezan, era una tarde, siendo las 3 de la tarde y todo parecía emocionante. Entonces, de acuerdo a lo que tú has escrito, das inicio a tu cuentito. Cada hoja debe contener un dibujo de lo que se está realizando en este cuento. ¿Listo? Tiene que tener un dibujo relacionado a lo que se está desarrollando en esta hoja. Bien, vamos a continuar. Aquí está nuestra segunda hojita. Puede estar el dibujo al inicio, después de la redacción. Nuestra tercera hojita puede estar la redacción, al ladito un dibujo. Ustedes vean el esquema que más bonito se ve para poder presentar su trabajito. ¿Listo? Muy bien. Y en la última hoja vamos a hacer un esquema final, ¿no? Un esquema final. De repente puede ser la fotografía que han puesto de portada de su cuento y cierra ahí. ¿Listo? Como parte final. ¿Listo? Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense muchísimo. Cualquier cosa acerca del trabajo de producción, me escriben ustedes o me llaman y yo estoy ahí para poder solucionar sus inquietudes. ¿Listo? Cuídense mucho. Hasta pronto.